El sacramento. Las noches en la Ciudad de México fueron siempre muy tranquilas desde hace 60 años, sobre todo en el viejo pueblo delante de la villa. Allá por la Basílica de Guadalupe, incluso los habitantes de Los Remedios sabían que pronto el nuevo padre llegaría y habría nuevamente misas. Un par de semanas después, y el cansado padre se retiró ese viernes a dormir más temprano de lo acostumbrado. Llevaba apenas 3 meses en el pueblo, y la gente lo había aceptado con gran entusiasmo. Dormía ya profundamente cuando lo despertaron fuertes golpes en la puerta. Los golpes no cesaban, por lo que el padre finalmente respondió. ¿Quién llama a la puerta? Se escucharon más llamados. El padre se levantó y tomó su reloj. Ya es tarde. ¿Qué se le ofrece a esta hora? Sin recibir respuesta, solo el aumento de golpes en la puerta. He dicho que quién es. He dicho que quién es. Levantándose de la cama, alcanzó su sotana. Si tuviera la bondad, padre, le contestaron. Lo necesitamos porque nuestra madre está muy enferma. ¿Ya llamaron al doctor? La pregunta del religioso no sobraba. En aquel pueblo mucha gente trataba de curar sus dolencias con remedios caseros. Padre, hace mucho que no hay remedio, respondió la voz que provenía de afuera. El padre, al escuchar esto, prometió salir enseguida. Ok, solo me cubro. Como pudo, el soñoliento sacerdote se vistió y tomó lo necesario para realizar el rito de la extrema unción, ya que este sacramento católico se le da a los enfermos que están en peligro de fallecer para que Dios les perdone de sus pecados. Al salir, 2 hombres jóvenes vestidos de negro lo guiaron a toda prisa por las desoladas calles. Después de varias vueltas llegaron a un zaguán, por el que entró a una casona que no creía haber visto antes. Solo hasta ese entonces se dio cuenta que no conocía a sus guías. Nunca habían estado en misa o en el mercado. Días después llegó a la conclusión de que nunca les vio la cara aquella noche. Eran solo una visión borrosa en su memoria. Entró solo a aquella habitación oscura, iluminada únicamente por enormes velas rojas. Al fondo, sobre una cama desvencijada, estaba la moribunda. Su respiración apresurada solo se interrumpió un momento. «Qué bueno que ya vino, padre», dijo con trabajos la ancianita. El padre se acercó. «Voy a empezar, hija». Mientras le aplicaba los santos óleos, algo le molestó mucho al religioso. Tal vez era la desvelada o la caminada en la noche, o la frialdad horrible de la frente que tocaba. «Por Dios, ¿que no hay nadie que le dé otra cobija?», pensó furioso. Terminó rápidamente mientras murmuraba un simple «que Dios te bendiga». Por un momento fijó su vista en aquella boca desdentada. La piel de la anciana estaba tan arrugada y verdosa, la mirada entre ansiosa y perdida. Salió a toda prisa y caminó ya sin compañía a su casa. Pensó que ni siquiera habían tenido la atención de acompañarlo de regreso. A la mañana siguiente, muy temprano, notó su olvido. ¿Cómo puede olvidar un sacerdote su libro de ritos en cualquier lado? Salió deprisa, un tanto deslumbrado por el sol, a buscar la calle de la noche anterior. No le costó mucho trabajo dar con ella. Después de todo, el Rosario nunca había tenido calles tan derechitas, y en especial aquella. Ahí estaba la casona, tan oscura como antes. Tocó con moderación. A la 7ª vez que tocó la puerta, un vecino salió a preguntarle. «¿Qué desea, padre?» «Olvidé mi libro ayer cuando vine a atender a una enferma», respondió con seguridad. El señor lo miró dudando. «¿Aquí, padre?» «Sí, hijo. Estoy seguro que fue aquí». «No creo haberme equivocado». El señor continuó mirándolo fijamente. «Padre, no quiero contradecirlo, pero tendría que mirar bien el número». El padre se mostró molesto y terminó afirmando. «No creo haberme confundido, hijo. Apenas anoche estuve aquí». «Pero si en esta casa no vive nadie desde que terminó la revolución», afirmó el vecino. «¿Cómo de que no? Aquí estaba una anciana y sus 2 hijos», dijo el padre. «Pues sí», continuó el vecino. «Eso sí es cierto, pero la vieja falleció hace ya 15 años, sola, porque a sus 2 hijos los fusilaron en la guerra». «Ya ve cómo era antes», dijo el vecino, que no parecía tan viejo como para saberlo. «Esta casa no es como para olvidarse». «Pero sí olvidó su libro, ¿no, padre?» El sacerdote guardó silencio por unos segundos. «Mira, ¿puedo entrar?» «Ya le dije que no vive nadie ahí, padre», se acercó el vecino.
pero déjeme brincarme por atrás para abrirle. Apenas le abrieron, el sacerdote corrió al cuartito del fondo. Todo estaba lleno de polvo, no había muebles. Olía mal, como si ni el aire mismo hubiera podido salir en años. Pero ahí, encima de la mesita, estaba su libro, tan cubierto de polvo como si nadie lo hubiera tocado durante muchos años. El minero que anunció su fin. Ocurrió por los años 20, cuando la bonanza minera en Fresnillo atrajo la atención de mucha gente que buscaba afanosamente ser trabajadores de las minas, por ser un empleo entonces bien pagado. Llegaron personas de todo el país, incluso arribaron a la ciudad compañías provenientes de otras latitudes, como la Mexican Corporation o la The Fresnillo Company, que se instalaron en las minas del Cerro de Proaño. En aquella época, muchos mineros fueron contratados por los güeros, como se les decía a los dueños de dichas compañías, quienes probaron suerte primero en Guanajuato. Se dice que eran muy buenos para extraer metal. Uno de ellos en especial tenía fama de haber hecho una gran fortuna. Por eso se encargó de construir una casa grande en la calle del Codo, antes de hacer su arribo definitivo al estado. Desde su propiedad de grandes ventanales, el güero podía admirar el cerro. En esos tiempos era común que los obreros más calificados cubrieran hasta 2 turnos, lo cual representaba para la empresa seguridad en la extracción del mineral de buena ley. Al obrero le correspondían jugosas ganancias por el tiempo extra. Y para el patrón, en este caso el güero, representaba el enriquecimiento total. Pero sucedió una noche, cuando uno de los mineros caminaba por las polvosas calles, que un hombre desconocido llegó a toda prisa a su lado diciéndole: «Por favor, tiene que avisarle a mis familiares que voy a fallecer». Como era de esperarse, el minero no le hizo caso, y hasta pensó que aquel caballero estaba tomado o drogado. Pero a decir verdad, estaba muy pálido, y tenía en las manos raspones severos. Fue entonces cuando detuvo su paso para presentarle la mayor de las atenciones, pues pensó que se había caído por la borrachera que se traía. «Está bien», dijo finalmente. «Dígame cómo llego con las personas que quiere». El extraño caballero le indicó con señas exactas cómo debía acudir a su domicilio y la manera de llegar. Durante la noche, el minero no acudió al domicilio señalado, pero al día siguiente, lo primero que hizo fue encaminarse hasta el lugar indicado. Cuando llegó a la casa del misterioso hombre, escuchó lastimeros gritos y las mujeres lloraban desconsoladamente. Ante sus incrédulos ojos, veía a muchas personas correr de un lado a otro. Llevaban flores, otras rezaban y apenas se escuchaba lo que hablaban. Pero él escuchó claramente lo que decían, lo cual le hizo estremecer. Lamentaban el deceso de un hombre, que por las señales descritas venía a ser el mismo caballero que le había pedido anunciara su deceso la noche anterior. Lo extraño era que había fallecido en un accidente en uno de los socavones de una mina, al empezar el turno de la mañana de ese mismo día, lo que para sus oídos era realmente imposible. Al indagar se enteró que el hombre había entrado a trabajar doblando turno desde la noche anterior, de modo que su encuentro era realmente imposible. El minero nunca olvidó esa triste noche, y mucho menos las siguientes, luego de comprobar que el extraño caballero era un minero como él, que había sencillamente presagiado su deceso. Después llegó a lamentarse, pensando que si hubiera ido a avisar por la noche lo que el caballero le había pedido, probablemente su familia lo habría ido a buscar a la mina, sacándolo de lo que en la mañana se convertiría en su tumba natural. «Hay veces que vale la pena dar doble vuelta después del trabajo», decía el minero, lamentándose por no haber querido caminar hasta la casa del difunto en la noche. El hombre del camino oscuro, leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de caminos extraños, de personas que nunca regresan a su punto de origen y que desaparecen para siempre, como si se los hubiera tragado la tierra. De hecho, sobre estos relatos existen lugares famosos por el misterio que encierran. En Oaxaca, por ejemplo, se habla mucho de un camino que lleva a un rancho llamado El Zanate, en la población de Nopala. Dicho camino, dicen, para ser construido costó mucho trabajo, pues los ingenieros y albañiles tuvieron varios problemas para terminar la obra, debido a que en su construcción hubo accidentes.
mal tiempo y derrumbe de materiales, hasta que por fin terminaron el trabajo. Sin embargo, aseguran que en este camino hay muchos misterios aún, tanto para los peatones como para los que conducen, y esta leyenda que habla acerca de la hacienda del Zanate, pues a pesar de ser un lugar próspero con tierras fértiles y de mucho ganado, tanto porcino como vacuno, en sus alrededores es en donde ocurren incidentes extraños. Pero comencemos pues a contar dicha historia, de El Zanate. Muchas personas han sido dueñas del lugar. En aquel entonces la habitaban 3 hermanos, Juan el mayor, Pablo y Martín el menor. Su capataz en ese tiempo era don Lucho, y era muy querido por Martín, pues era un hombre bueno y con carácter. Por eso mismo, Martín lo seguía mucho, y aprendía todo lo posible de él. Fue del mismo Lucho que Martín escuchó aquella historia de que los peones solían hablar casi en secreto y temerosos. Se hablaba de 2 peones que por cortar camino habían desaparecido sin jamás regresar ni a su casa, ni al trabajo. A Martín, en vez de causarle miedo a aquellas desapariciones, le provocó curiosidad, y por eso mismo cuando se desocupó un tractor y había que llevarlo al mecánico, él mismo se ofreció, sin dudar, a realizar la tarea. Ya de regreso, como a eso de las 7 de la noche, cruzó solo aquel famoso lugar, que aquel de primera impresión le dio mucha tranquilidad, pues aún sentía una tarde cálida, y el viento que le soplaba en el rostro era ligero y tranquilo. Por eso mismo su caminar era lento, pero media hora más tarde, aquel trecho se ennegreció como la boca del lobo, o un interminable túnel oscuro, y la temperatura comenzó a descender, y por primera vez Martín sintió que algo siniestro podía ocurrirle. Sin embargo, a lo lejos pudo divisar a un hombre que caminaba despacio, y parecía más tranquilo que el propio Martín. Por eso mismo quiso alcanzarlo, hacerle compañía y ahuyentar al miedo platicando. Primero le hizo señas para que lo esperara, y luego, al alcanzarlo, le trató de hacer conversación sobre el cambio drástico de temperatura, a lo que el hombre ni siquiera puso atención. Sin embargo, se podía notar que era un hombre elegante, con su impecable camisa oscura y su sombrero de ala ancha. Ante la indiferencia, Martín solo caminó en silencio ese trecho, el cual le pareció interminable, y fue en el área empedrada donde el joven se asombró, pues ante sus ojos su acompañante misterioso comenzó a bailar muy extraño, como un ave de rapiña, mientras Martín trataba de aparentar seriedad. Entonces aquel desconocido por primera vez le dirigió la palabra preguntándole: ¿te espantaste? A lo que Martín, con su joven corazón que le latía a 1000 por hora, trató de no evidenciar su temor. Siguieron caminando y este hombre le inspiraba cada vez más miedo. De pronto, de los brazos de este raro individuo, le comenzó a salir un plumaje negro y espeso. Sus piernas se transformaron en una correosa y cartilaginosa piel, parecida a la de un chivo, mientras que su cabeza y su cuerpo se habían transformado en una gallina enorme, del tamaño de un hombre, que miraban con ojos fieros a Martín. Fue entonces que el joven recordó que en su mochila traía un filoso cuchillo, y esperó a que se le acercara aquella extraña combinación de animal para poderlo herir, pero cada vez que lo intentaba, el animal se reía con una voz chillona y muy desagradable, y se movía de forma muy veloz. Después de un rato de lucha, Martín cayó muy cansado, y el animal con su voz chillona le aseguró que era mucho más poderoso que él, y que pertenecía a la oscuridad, además que jamás volvería a su casa, y continuaba riéndose. En un momento el monstruo le dio la espalda, y Martín aprovechó, se levantó corriendo y con todas sus fuerzas que le podían dar las piernas de un joven de 18 años, se arrancó a toda velocidad, sin mirar atrás, mientras todavía escuchaba la voz desagradable de ese animal que parecía chiflarle y gritarle: ¡No te vas a escapar!, mientras el viento frío resoplaba en su rostro, bajando por una vereda y otra más, dándose cuenta que se encontraba en un cerro, y observaba muy a lo lejos su hacienda alumbrada como una luciérnaga en medio de la oscuridad y del frío. Los últimos pasos los bajó corriendo, tropezando entre plantas espinosas y sus propios pies,
con sus piernas cansadas que ahora parecían de hilacho de tanto y tanto correr, y del miedo del que ahora ya lejos se hacía consciente. Cuando ya estuvo muy cerca, el muchacho se sostuvo del muro de piedra de su hacienda para poder controlar su respiración, y al abrir el portón de madera estaban don Lucho y sus hermanos, estos con gabanes de lana y sombreros, ordenando a los trabajadores que lo buscaran para regresarlo a la hacienda como diera lugar. Al verlo, don Lucho corrió a abrazarlo, mientras que Juan, su hermano mayor, lo reprendió con grandes gritos de enojo. ¿Dónde carajos te metiste después de entregar el tractor, Martín? Yo iba a movilizar a todos los hombres para traerte con bien. A lo que el joven, todavía pálido y con los ojos llenos de asombro, les narró a sus dos hermanos y a don Lucho lo ocurrido. Después de que el joven platicara todo, don Lucho, tras un largo suspiro, le dijo: «Tienes suerte, hijo. Los demás nunca han regresado». Por eso, esta anécdota se le cuenta a todo el fuereño que quiera pasar solo caminando por aquel tramo, que en apariencia es tranquilo, pues aunque ha pasado el tiempo, siguen ocurriendo incidentes extraños, donde desaparece la gente, y extrañamente se habla de un hombre vestido de negro de aspecto elegante.